Bienvenidos al canal, soy Fabi Ham y hoy te voy a compartir la receta para preparar estos brownies. No llevan ni huevo, mantequilla, aceite y están elaborados con harina de avena y muy poquito endulzante. Estoy segura que esta receta te va a encantar, así que quédate a verla. Como primer paso vamos a derretir a baño María una barra de chocolate de 100 gramos. Yo prefiero usar chocolate del 70% de cocoa. Mientras que el chocolate se derrite, vamos a preparar el sustituto de huevo, que van a ser 2 cucharadas de linaza molida con 6 cucharadas de agua. Vamos a revolver muy bien y esperar a que esto se espese. Esto va a tardar aproximadamente 5 minutos. Vamos a revolver los ingredientes empezando por los líquidos. A nuestra barra de chocolate ya derretido vamos a agregarle media taza de mantequilla de almendras. Que por cierto, en el canal tenemos un video de cómo puedes preparar esta mantequilla en casa. Continuamos con la mezcla de linaza y aquí puedes ver cómo ya espesó. Agrega también media taza de café. Si no te gusta el café, agrega media taza de alguna leche vegetal de tu preferencia. Y el último ingrediente líquido que vas a agregar son 2 cucharaditas de extracto de vainilla. A mí se me olvidó en ese momento y me vas a ver agregándoselo después. Pasamos a los ingredientes secos y vamos a agregar 1/4 de taza de azúcar. Yo estoy usando de coco. Esta cantidad va a depender de qué tan dulce te gustan los postres y qué tanta azúcar tiene la barra de chocolate y las chispas de chocolate que estemos usando. Así que cuando tengamos la mezcla lista para hornear, la puedes probar y si te parece que necesita más azúcar, puedes ponerle el doble de lo que yo usé. Agrega 3/4 de taza de harina de avena y 1 cucharadita de polvo para hornear. Y el último ingrediente seco, 1/4 de taza de cocoa sin endulzar. Revolvemos bien los ingredientes hasta formar una mezcla lo más homogénea posible. Y aquí viene el extracto de vainilla que casi se me olvida agregarle, 2 cucharaditas. Y finalmente agrega media taza de chispas de chocolate y media taza de nueces picadas. Revuelve muy bien y vacía la mezcla en un molde, de preferencia usa papel para hornear. Y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por 12 minutos. Yo esto lo voy a hacer en la freidora de aire y la temperatura y el tiempo que te estoy dando son de referencia. Si no tienes freidora de aire lo puedes hacer en tu horno, pero recuerda precalentarlo. Y listo, pero antes de cortarlo te sugiero a que esperes que se enfríe un poco. Estos los estoy cortando al día siguiente, ya fueron refrigerados, por eso tienen esta consistencia más compacta, pero si quieres que el chocolate se vuelva a derretir y que estén más suavecitos, los puedes calentar en el microondas o en la freidora de aire por unos minutos. ¿Qué te pareció esta receta? Platícame si te vas a animar a hacerlos, pero sobre todo quiero saber cómo prefieres los brownies. Los prefiero de esa manera, cuando están recién hechos, calientitos, que todavía el chocolate está derretido, y de esa manera me gusta acompañarlos con helado de vainilla. ¿O los prefieres cuando están en su versión más compacta, una vez que ya han sido refrigerados? Escríbeme en los comentarios cuál es tu versión favorita, y si estás interesado en conocer más recetas elaboradas en freidora de aire, por aquí te dejo la lista de todos los videos que tengo, y sin más nos vemos la próxima semana. Bye.